Hola, hola amigos. Bienvenidos sean todos a su canal Frente Militar y Geopolítico. Hoy es 28 de marzo del año 2025 y esta es una actualización de los últimos acontecimientos que están ocurriendo en el conflicto en Ucrania. Acontecimientos que en las últimas horas se están produciendo fundamentalmente en el frente de Kharkov, en el frente nororiental, pero también acontecimientos muy importantes que están ocurriendo ahora mismo en el frente del Donbass, donde las tropas rusas, luego de una pausa operativa, han lanzado operaciones ofensivas en diferentes partes de este frente y en algunos casos donde se han acercado nuevamente al Oblast de Dnipro. También tenemos información de lo que está pasando en las regiones de Belgorod, Sumy y Kursk. Eso y mucho más, queridos amigos, pero antes de comenzar quiero saludar a todas las personas que me escuchan desde cualquier parte del mundo, en especial a los amigos suscriptores de nuestro canal. Dicho todo eso, pues nos vamos rápidamente al campo de batalla. Tenemos mucha información que compartir con ustedes y bueno, vamos a comenzar de lo que está ocurriendo en el norte, desde la parte norte, Kursk, Sumy, Belgorod, hasta llegar hasta lo que está ocurriendo en Zaporizhia. Y fundamentalmente, en esta parte vamos a comenzar diciendo que Ucrania, que en la zona norte tenía un radar en esta zona, este radar fue descubierto por los drones de reconocimiento rusos que operan ya en amplias zonas, no solamente del frente, sino incluso en áreas donde no hay actividad, digamos, mucha actividad militar, sino que Ucrania coloca radares como estos, también Patriots, como saben, incluso ha colocado aviones en pistas, tratando de alejarse un poco de lo que está ocurriendo en el campo de batalla directamente, pensando que de esta manera no van a ser alcanzados. Y en esta imagen, luego de que los drones de reconocimiento rusos estuvieran observando este radar ucraniano para la defensa aérea, pues un Lancet, que saben que los Lancet han tenido una actividad de verdad fantástica en esta guerra, pues este Lancet ha destruido por completo este radar militar ucraniano, ¿no? Esta es la primera noticia del día de hoy, comenzando por el norte y bueno, moviéndonos un poco a lo que está ocurriendo en torno a las regiones de Kursk, Sumy, Belgorod. Bueno, como saben, ayer habíamos mostrado que las tropas rusas habían avanzado y habían logrado capturar ya toda esta franja que vemos aquí, que se encuentra en la región de Sumy, ¿sí? Todo esto que está debajo de la línea de color blanco, ¿sí? Toda esta franja de tierra color rojo, debajo de la línea color blanco, significan las zonas que Rusia ha conquistado en el Oblast de Sumy. Sí, en el Oblast de Sumy, y como veíamos ayer, pues las tropas rusas lograron no solo conquistar esta parte, sino que llegaron a alcanzar este puesto de control. Estamos a la espera de más informaciones, a ver si se han producido nuevos avances, a ver si han cruzado la frontera nuevamente hacia Sumy. Bueno, estamos esperando ese tipo de informaciones, aunque de esta parte del frente lo que le podemos mostrar es que nuevamente la estación de medición en Sucha, de toda esta región de Sucha, porque todo esto pertenece a lo que es la región de Sucha, no a la ciudad en sí, sino a la región, y vemos cómo nuevamente arde la infraestructura energética, en una clara demostración de que Ucrania no está respetando este famoso alto el fuego declarado, donde no podían atacar infraestructura energética. Esta publicación, para que tengan en cuenta algo, queridos amigos, este video, ¿sí?, es grabado por medios ucranianos. Ojo, porque este es un medio ucraniano que ha grabado este video donde se vanaglorian, se alegran de que esté ardiendo la estación de medición. Como pueden ver, realmente no se está respetando el alto el fuego. Ucrania para nada lo está respetando desde hace bastante tiempo, bueno, desde que se declaró, para nada lo ha respetado. Y incluso hoy el portavoz en este caso el señor Dmitry Peskov, que hace estas declaraciones también, pues afirmaba que posiblemente ni siquiera Zelensky es capaz de controlar a sus fuerzas, ni siquiera Zelensky es capaz de controlarlas porque ni siquiera lo respetan ya. Y bueno, puede ser incluso que existan también ese tipo de situaciones en el ejército ucraniano. Hay muchos miembros de Azov, Kraken, todos estos batallones que ya se han convertido en brigadas que ni siquiera son posibles controlarlo por parte de los mandos ucranianos.
Y bueno, eso fundamentalmente con respecto a Kursk. La realidad es que las tropas ucranianas todavía tienen bajo su control la localidad de Oleshnia, también la localidad de Garnal, aunque ya los diferentes medios comienzan a expresar de que las tropas rusas han comenzado los asaltos sobre la pequeña localidad de Oleshnia, ¿sí? Y que bueno, las tropas rusas están tratando de ampliar el control sobre la región de Sumy con el objetivo de llegar fundamentalmente a la localidad de Yunakivka, ¿no? Vamos a estar esperando, por supuesto, más informaciones al respecto. Con respecto a lo que está ocurriendo en la zona de Belgorod, pues la situación es la misma. Las tropas rusas lograron capturar Demidovka ayer, como lo habíamos comentado en nuestro canal, pero el ejército ucraniano sigue llevando fuerzas y más fuerzas a toda esta zona de aquí, y hoy se veían como algunos soldados ucranianos intentaban esconderse en una casa abandonada a las afueras de la localidad de Popovka. Esto ocurrió al sur de Popovka. Este grupo de tropas ucranianas de infantería, al menos unos 7 soldados, lograron, pues, intentaron, ¿no?, al menos esconderse en esta casa al sur de Popovka, pero para mala suerte de ellos, otro dron de reconocimiento ruso los estaba observando y les ha lanzado los otros, en este caso, al parecer, drones rusos FPV Lancet o tal vez otro tipo de misil se les lanzó a los soldados ucranianos que intentaban esconderse en esta zona al sur de Popovka, y como pueden ver fueron completamente destruidos. Así que esto es oleada tras oleada. Zelensky en este punto está enviando a sus soldados a una muerte segura. Sin embargo, bueno, vemos que la situación se repite cada día sin lograr avances en la zona de Belgorod. De aquí nos vamos a mover a lo que está ocurriendo directamente en el frente nororiental. Nos vamos a la región de Kharkov. Sí, nos vamos a la región de Kharkov porque tenemos una noticia muy importante que comunicarles. En las últimas horas, varios medios han confirmado la información de que el ejército ruso ha logrado capturar por completo la localidad de Krasny Perche. Esta localidad que vemos aquí, Krasny Perche, ha sido capturada por el ejército ruso, que ha logrado, pues, desde hace días anteriores había logrado cruzar desde Petrivka y lograron establecerse en la parte noreste de la localidad de Krasny Perche en el Oblast de Kharkov. Las tropas rusas han logrado capturar por completo esta localidad, algo que era informado también por el Ministerio de Defensa de Rusia. Varios medios se hacían eco de esta información, y como pueden ver, la cabeza de puente creada por las tropas rusas en el frente de Kharkov, pues cada vez se hace más grande, y en este caso la localidad de Krasny Perche ha quedado completamente bajo control del ejército ruso, según comentan, repito, diferentes medios que citamos a diario. Krasny Perche, ¿sí?, está ahora mismo bajo control de las tropas rusas, que han logrado esta importante victoria en el frente nororiental, cortando por completo la carretera P-79 en esta dirección, y necesariamente, como hemos dicho en otras ocasiones, el ejército ucraniano pues tendrá que llevar fuerzas aquí, muchas fuerzas, para tratar de detener al avance del ejército ruso en toda esta dirección del frente de Kharkov. ¿Sí? Cae Krasny Perche, las tropas rusas siguen logrando éxitos en el frente de Kharkov, y también en el frente de Kharkov tenemos la información de que las tropas rusas han logrado un pequeño avance en la zona de Orlivka, ¿sí?, bien al norte, según comunicaba el medio de Deep State, que es el medio ucraniano. El medio ucraniano está afirmando que las tropas rusas en el frente de Kupiansk han logrado un nuevo avance ahora en esta dirección, que se ubica al norte de Stepova Novoselivka. Y bueno, Deep State, que realmente hacía bastante tiempo que no traía nuevas informaciones, es un medio ucraniano que se demora bastante en actualizar la información, pues hoy nos traía la información de que las tropas rusas habían logrado este avance también en el frente de Kharkov, que bueno, sigue muy activo en los últimos días. De aquí nos vamos a mover un poco más al sur. Tenemos otra información importante que comunicarles. Esta en realidad está relacionada con lo que está ocurriendo más bien en el frente de Limán y las cercanías también del Oblast de Kharkov. Hay que tener en cuenta que aquí, en este punto, que ven aquí, justo en este punto, se divide en 3 oblasts, ¿sí? Al este, el Oblast de Lugansk; al sur,
el Oblast de Donetsk y al norte el Oblast de Kharkov. Las tropas rusas están a punto de entrar al Oblast de Kharkov desde una nueva dirección. ¿Y por qué lo decimos? Pues ahora mismo le vamos a actualizar la información. Ayer habíamos visto que las tropas rusas habían logrado un importante avance desde el norte de Ivanivka y en toda esta serie de fortificaciones que quedaron bajo control del ejército ruso al oeste de Novolyubivka. Decíamos que las tropas rusas se habían acercado a la localidad de Katerinivka, que es esta localidad que vemos aquí. Pues bien, hoy les traemos la información de que el ejército ruso ha logrado entrar y penetrar en la localidad de Katerinivka en un movimiento de verdad muy rápido que solo comenzó en días anteriores y las tropas rusas estarían a punto de alcanzar ya el Oblast de Kharkov también en esta dirección. Vamos a tratar de dibujar la línea que divide todos estos Oblasts. Aquí se encontraría el Oblast de Kharkov. En este punto que está aquí, este es el Oblast de Kharkov, ¿sí? Hasta aquí es el Oblast de Kharkov. Y bueno, como podemos ver, hay otros Oblasts aquí, como por ejemplo el Oblast de Lugansk, que se mueve hacia lo que es la zona ya más al este y un poco más al sur, todo lo que tiene que ver con el Oblast de Donetsk. Toda esta zona que está aquí corresponde, por supuesto, y esta línea que vemos aquí, de aquí hacia el sur, hacia la zona sur, sería el Oblast de Donetsk. O sea que estos acontecimientos se están desarrollando en el Oblast de Donetsk y en este caso las tropas rusas avanzan hacia Katerinivka y podrían irrumpir nuevamente en el Oblast de Kharkov. Aunque tal vez ese no sea el objetivo principal del ejército ruso, sino asegurar completamente la zona de los flancos, todos estos flancos que vemos de aquí, entre Kolodiasy, Stavky y la zona norte, y avanzar completamente hacia la ciudad de Limán, que es otro de los objetivos del ejército ruso, el cual vamos a estarles mencionando en breve. Primero vamos a concentrarnos en esta dirección. Las tropas rusas avanzaron hacia Katerinivka, entraron en Katerinivka. Varios medios se hacen eco de esta información. La irrupción del ejército ruso en Katerinivka y la cercanía del ejército ruso al Oblast de Kharkov, ¿sí? Desde el sur. ¿Quién lo iba a decir? Las tropas rusas han entrado en Katerinivka y esta es una información que ha sido reportada por varios medios hoy. Como pueden ver, varios medios así lo han afirmado. Y de esta manera nosotros también estaremos actualizando la información de este importantísimo avance del ejército ruso y de esta ruptura en el frente ucraniano, todavía en Donetsk, pero con grandes posibilidades de llegar incluso hasta el Oblast de Kharkov, ¿sí? Importante acontecimiento que está ocurriendo aquí y no es el único, porque ahora les vamos a actualizar otra información también ocurrida en esta zona del frente. Y es que en las últimas horas los medios han actualizado la información de que las tropas rusas siguen avanzando en el frente de Limán y ahora un poco más cerca de Limán, ya no tan al norte. Recordemos la importantísima ciudad de Limán que estuvo bajo control del ejército ruso en el año 2022 y que después Ucrania recapturó como parte de aquella contraofensiva de otoño del año 2022. Aquí está Limán y como pueden ver, las tropas rusas que ya habían capturado Terny y que ya habían capturado Yampolivka y Mirne, hoy han logrado un nuevo avance en la zona boscosa o al sur de la zona boscosa de Yampolivka, acercándose sobre todo a la localidad de Zarishne, con la posibilidad de avanzar directamente hacia Limán. Esta información también la traen diferentes medios que nosotros consultamos y como pueden ver, las tropas rusas avanzan hacia Zarishne y no hay dudas, queridos amigos, que el frente de Limán está activo en este momento y que es un objetivo primordial pues para las tropas rusas avanzar hacia Limán. Ya hemos dicho muchas veces en nuestro canal la importancia que tiene la ciudad de Limán en las aspiraciones del ejército ruso de controlar todo el norte de Donetsk, todo el norte del Donbass. Recuerden que Donbass es Lugansk y Donetsk. Lugansk, el Oblast de Lugansk, es el Oblast que más controla Rusia, ¿sí? Y el Oblast de Donetsk, bueno, el 70% ahora mismo está bajo control ruso, pero la parte norte que, digamos, es de las más importantes, Limán, Siversk, Sloviansk, Kramatorsk, estas 4 importantes ciudades son realmente objetivos primordiales para el ejército ruso, pero no podrían alcanzar Sloviansk desde el norte si no avanzan sobre Limán, y esa
ese es el objetivo del ejército ruso con los avances de los últimos días, no solo desde el norte, sino también desde el sur con las actualizaciones que les hemos realizado en los programas anteriores. De aquí nos vamos a mover a otras partes del frente que también son importantes comunicarles. En la ciudad de Toretsk se siguen desarrollando fuertes combates, aunque las tropas rusas están ahora en este momento tomando la iniciativa. Han recapturado grandes zonas que habían sido capturadas por los contraataques del ejército ucraniano, pero aquí en el distrito de Zabalka las tropas rusas están logrando nuevamente poco a poco expulsar al ejército ucraniano de toda esta zona que habían capturado en días anteriores los ucranianos en el distrito de Zabalka. Si las tropas rusas expulsan a Ucrania de Zabalka, habrían recapturado por completo toda la ciudad de Toretsk. ¿Sí? Recuerden que Toretsk cayó bajo control ruso desde el mes pasado, ¿sí? Pero por un error cometido por los mandos rusos, y hay que decirlo así, que retiraron muchas tropas de Toretsk a otras partes del frente. Luego de la captura de la ciudad, se confiaron, el ejército ucraniano lanzó una contraofensiva y pudieron recapturar grandes zonas de la ciudad de Toretsk, pero esto poco a poco está siendo estabilizado por el ejército ruso, que está expulsando en este momento a las tropas ucranianas de toda la ciudad de Toretsk nuevamente. Y el punto más difícil en este momento, donde más combates hay, es ahora mismo en lo que es el propio distrito de Zabalka al sur, donde, repito, hay fuertes combates. Y la situación es ahora mismo bastante difícil, ¿no?, para ambos bandos. De aquí nos vamos a mover a otras partes del frente que también son necesarios actualizar, y nos vamos a mover a una zona que ha estado muy activa en los últimos días, y hablamos de la dirección Dnipro. Sí, amigos, la dirección Dnipro está muy activa en los últimos días. Llamamos la dirección Dnipro porque hemos resaltado de color blanco el Oblast de Dnipropetrovsk. Aquí comienza el Oblast de Dnipro. Y desde esta zona al sur de Pakrovsk, las tropas rusas han logrado avanzar desde ayer en varias direcciones. ¿Sí? Una serie de ofensivas importantes, de operaciones ofensivas que al parecer están siendo exitosas. Las tropas rusas lograron entrar en Novo Alexandrivka. Esto ocurrió ayer. ¿Sí? Recordemos que ayer mostrábamos esto como parte de la información del programa de ayer. También vimos que las tropas rusas lograron entrar en Bogdanivka. ¿Sí? También lo vimos desde esta dirección. Noten estos dos movimientos. Y tanto a este movimiento en el norte como a este movimiento, pues se le sumó otro importante movimiento hoy de las tropas rusas, y este en dirección Kotlyarivka. Esta es la localidad de Kotlyarivka, y desde la recién capturada Nadivka o Nadezhnivka, las tropas rusas han logrado este importante avance acercándose hacia Kotlyarivka. Noten que, tal y como decía el comunicado del medio que publicó esta información, Kotlyarivka en este punto es la última localidad que separa a el Oblast de Donetsk del Oblast de Dnipro. Y yo siempre les he dicho en este canal que no me queda ninguna duda de que las tropas rusas alcanzarán el Oblast de Dnipro. Hay diferentes puntos por donde lo pueden alcanzar. Si bien al norte de Ucrania ha llevado una gran cantidad de fuerzas para repeler los ataques rusos en Udashne y Uspenivka, también es cierto que las tropas rusas han buscado otros puntos por donde se podrían acercar, y esos puntos son sin duda alguna la localidad de Novo Alexandrivka, ahora la localidad de Kotlyarivka, y ayer la irrupción rusa en la localidad de Bogdanivka. Vamos a actualizarles la información. Según lo que comentan estos medios, el ejército ruso se ha acercado a Kotlyarivka, última localidad en esta dirección antes de llegar al Oblast de Dnipro, objetivo también importante para el ejército ruso, como quiera que se están realizando estas famosas negociaciones. Decir ahora que Rusia también está en Dnipro, además de Sumy, y los otros Oblast que Rusia controla, pues sería una pésima noticia para Ucrania, y hacia ese objetivo se dirige el ejército ruso, cada vez más cerca, ya les hemos dicho, desde diferentes direcciones. ¿Sí? Será desde la dirección Kotlyarivka, será desde Novo Alexandrivka, será desde Bogdanivka o desde Udashne. Los puntos donde Rusia alcanzará el Oblast de Dnipro, no lo sabemos todavía, pero estamos convencidos de que tarde o temprano, por cualquiera de estos 4 puntos, ¿sí?, de manera eventual, el ejército ruso alcanzará el Oblast de Dnipropetrovsk. De aquí nos vamos a mover a otras partes del frente que también son importantes. Ayer veíamos que en el suroeste de Donetsk las tropas rusas habían logrado entrar en la localidad de Rosliv. Y bueno, hoy tenemos una información también importantísima, pero del medio Dicken.ru, que
actualizaba la información en algo que les habíamos mostrado ayer. Las tropas rusas habían logrado entrar en Besele. Hoy vemos que las tropas rusas, o ayer veíamos que las tropas rusas habían entrado en Besele, al norte de Dnipro-Energia. Veíamos ayer que las tropas rusas lograron entrar en Roslив. Y hoy la información que nos trae es que las tropas rusas han logrado avanzar al norte de Rozdolne. ¿Sí? Al norte de Rozdolne. Aquí está Rozdolne, y este es todo el área que Rusia ha logrado controlar hoy, como pueden ver en todas estas imágenes que les traemos como parte de la actualización de los medios. Y ojo con esto, porque si nos damos cuenta de todo este avance del último minuto, avanzando en todas estas direcciones, todo esto solamente nos trae la idea, ¿no?, de que el ejército ruso está tratando de controlar un arco de digamos, de localidades, o al menos de un área bastante importante en la zona suroeste del Donetsk, o del Donbass, para decirlo de manera general, que abarca no solamente la localidad de Rozdolne al norte, sino que si cerramos aquí lo que habla los diferentes medios de la entrada rusa en Roslив, podemos ver que Roslив, toda esta zona que está aquí, la propia zona de Fedorivka, con los avances sobre Besele, y toda esta zona de Shevchenko, donde hemos hablado que está el último yacimiento importante ucraniano en el Donetsk. Y vemos esta situación aproximadamente. Como pueden ver, esta es la serie de maniobras que está realizando el ejército ruso en los últimos días. Avance sobre Roslив, avance al norte de Rozdolne, avance y entrada rusa en Besele, y así hay que sumarle el avance ruso sobre Vilny Pole. Como pueden ver, es una zona que Rusia está sometiendo a una gran presión en los últimos días, y por eso pues les hemos traído esta actualización. Después de una pausa operativa, comienzan de nuevo las operaciones en toda esta zona que está aquí. Noten también que este también es el Oblast de Dnipro y podría ser alcanzado desde esta dirección. Y por último, nos vamos a ir hacia lo que está ocurriendo en Zaporizhia, más allá de las propias informaciones que siempre le estamos trayendo de los avances rusos, ya no solamente en Cherbaky, Mali Cherbaky, Stepove y Lokove. Hoy les traemos cómo fue que Rusia realizó la operación, o parte de la operación, para capturar por completo Cherbaky, que esta es una información de días anteriores. En realidad, Rusia capturó Cherbaky hace ya varios días, y aquí pues los medios rusos han publicado o han revelado la información, o mejor dicho, los medios ucranianos, quise decir, de cómo el ejército ruso pudo desembarcar la infantería. Aquí pueden ver que las tropas rusas lograron desembarcar la infantería, y también vemos cómo los propios medios también habrían reportado que estaban tratando de destruir los carros de combate rusos que habían avanzado sobre esta dirección, pero el ejército ruso se abrió paso en la localidad de Cherbaky, y así fue como lograron capturar sin mayores problemas esta localidad en los días anteriores, ¿no? Cherbaky, en el Oblast de Zaporizhia, Mali Cherbaky, ¿sí? Stepove, Pryatikaki y Lokove habrían sido aproximadamente 5 localidades que cayeron bajo control ruso en los últimos días, ¿no? Y bueno, nos siguen llegando imágenes importantes de los ataques con drones Gerán, que siguen destruyendo objetivos militares en Ucrania. Los drones Gerán están actuando muy activamente en los últimos días, y el ejército ucraniano ahora mismo no tiene cómo responder ante esta cantidad de ataques que ha aumentado en los últimos días. Se ha intensificado la actividad de los drones Gerán sobre toda la infraestructura ucraniana. En este caso hablamos de infraestructura militar porque, bueno, como había dicho el presidente Putin, pues había que detener los ataques sobre la infraestructura energética, y se están atacando fundamentalmente objetivos militares. Y otro de los ataques importantes fue en la zona de Poltava, ¿sí? En Poltava, las tropas rusas también lanzaron un fulminante ataque que destruyó una importante depósito de municiones, según comentan diferentes medios, porque hubo después detonaciones secundarias, aunque Zelensky comenzó a decir que había sido un ataque sobre infraestructura energética. Nada más alejado de la realidad, porque las imágenes no mienten, y se ha destruido un importante depósito de municiones en la zona de Poltava también, ¿no? Y bien, amigos, eso ha sido todo por hoy. A todos ustedes, muchas gracias por su atención. No olviden dejar su like, no olviden comentar, y lo más importante, no olviden suscribirse a Frente Militar y Geopolítico para que de esta manera les lleguen las notificaciones de los videos que subimos diariamente. Muchas gracias por su atención y que Dios los bendiga a todos. Hasta la próxima, queridos amigos.